Bienvenidos. Hoy me comprometí con varios que íbamos a estar hablando de un tema que a Hollywood le ha ocupado bastante, ¿no? Esto de los extraterrestres y la invasión y diferentes formas que entonces los diferentes medios toman en cuenta, como a veces por curiosidad, por un poco de esoterismo mezclado con cosas raras, muchas dudas. Yo recuerdo desde mis tiempos de niño y joven, que para entonces ya estaba en Buenos Aires, había un señor ya fallecido llamado Fabio Serpa que atestiguaba haber viajado, haber tenido una abducción, como le llaman, y haber sido llevado por los extraterrestres hasta otro sitio. E incluso tuve la oportunidad de conocerlo en persona, porque estando dando una conferencia o ayudando a un pastor en ese entonces sobre la avenida Congreso en Buenos Aires, ahí se hizo presente Fabio Serpa, porque el título justamente hablaba de los extraterrestres. Entonces él, como una autoridad nacional, quiso escuchar a otra persona, ver lo que decía. Y esa persona dijo algo parecido a lo que voy a decir hoy. A la salida lo encontré discutiendo con el conferencista, que no estaba muy de acuerdo, pero que respetaba su punto de vista, ¿no? Que es el punto de vista bíblico. Hoy nos ponemos a pensar el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cómo llegó nuestro mundo a estar tan mal como está ahora? ¿Por qué existe el sufrimiento? Porque quizás los que estamos aquí en el auditorio e incluso muchos de los que están viendo esta transmisión comieron hoy, desayunaron, cenaron, almorzarán, es posible. Pero puede ser también que muchos otros ni siquiera tengan para ver la transmisión ni tengan un teléfono en el planeta. ¿De dónde vino el mal? Este estado de cosas no va a terminar nunca. Y ahí viene la cuestión esta de dónde vendrá la solución. Hay mucha confusión. La ciencia no tiene respuestas para estas preguntas que hice. Y también la filosofía presenta muchas respuestas, pero que suelen ser contradictorias. ¿Dónde podemos encontrar la verdad de lo que acontece a nuestro alrededor y de lo que vivimos a diario? ¿Dónde podemos encontrar estas cosas? ¿Será que tengo que esperar que venga alguien de otro universo? Casi todas las películas presentan desastre, ¿no? Que vienen a destruir el planeta. Si hubiéramos hecho caso a todas las películas, ya este planeta estaba destruido de diferentes maneras. Entre un asteroide, los extraterrestres, bomba nuclear, pero ustedes ven que todavía estamos acá. ¿Y por qué estamos acá? ¿Quién es el que permite que estemos acá? Porque si existe realmente, como dice la Biblia, un enemigo, vendrá de afuera, estará acá, lo conocemos, es totalmente desconocido. Para la ilustración de este tema quiero basarme en un pequeño libro, y le voy a pedir a Daniel que me ayude, porque vamos a hacer un tema compartido entre todos. Así que Daniel va a tener que agarrar otra vez el micrófono después, para que se escuche bien lo que ustedes van a leer o lo que van a preguntar y compartir. Este pequeño libro lo pueden encontrar en sistema PDF. Anoche lo estuve estudiando en PDF, no en papel. Y fui trasladando lo que decía el libro a la pantalla para que ustedes lo puedan seguir también de esa manera. Pero les comento que es gratuito, ustedes pueden acceder. Los que viven en Paraguay pueden tenerlo en papel, es gratuito, yo se los puedo regalar, es solo contactarse conmigo, pedirme, y les explico cómo lo pueden venir a buscar aquí en nuestra clínica Nueva Esperanza. En busca de esperanza, justamente.
¿Quién escribió este libro? Lo escribió una mujer. Felicitaciones a todas las mujeres esforzadas y valientes. Esta mujer fue así, una chica que padeció desde niña, muy enfermiza, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y ahí todo cambió. Vivió más de 80 años y toda su vida prácticamente se dedicó a hablar de Jesús y de la salud también, y muchas otras cosas. Un colega hizo el doctorado en educación solo con el libro de Elena de White, casi copiando y pegando en aquel tiempo, ¿no? Consiguió doctorado, porque esta mujer escribió un libro muy lindo sobre la educación, pero tenía 3er grado de escuela, así que es extraordinario. En una revista de la comunidad judía de Buenos Aires la estaban destacando como una gran autora que escribió mucho sobre salud y se adelantó a su época. ¿Cómo lo habrá hecho? Evidentemente por inspiración divina. Basándome entonces en pasajes de este libro, voy a también ilustrarme en lo que quiero decir. Y ahí hacemos como las películas. Millones de años atrás, vamos para atrás. Estamos en 2020, pero vamos a ir millones de años para atrás. ¿Y por qué digo así? Bueno, porque cuando ustedes miran las estrellas, si miran la Cruz del Sur, por ejemplo, esa estrella está a 9.000 años luz. La estrella más brillante de la Cruz del Sur se llama Sirio, está a 9.000 años luz. Y nosotros tenemos sobre el planeta, según el creacionismo, 6.000 años. Así que imagínense a dónde está, ¿no? Cuando usted ve la luz, ya salió hace 9.000 años. Ya. Si el sol se apagara ahora mismo, demoraríamos 8 minutos en darnos cuenta. Porque la luz demoraría en viajar hasta nosotros 8 minutos. El sol se apaga, 8 minutos después recién vamos a ver la oscuridad. Entonces, en esa relación de espacio-tiempo, tenemos galaxias y constelaciones que están, solo por pensar en la nuestra, la Vía Láctea, es más larga que ancha, más larga que ancha, ¿no? Una espiral. Pero la luz de esas estrellas que componen nuestra galaxia, ya ahí nomás tenemos eternidad. Por eso digo millones de años atrás. Vamos a nuestro libro en la página número, después del índice, vamos a ver un capítulo el primer capítulo se llama La Rebelión. La Rebelión. Y habla justamente de los ángeles. Habla justamente de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Porque aquí habla de la rebelión de los ángeles. Podemos leer en la pantalla o en el libro. En el cielo, antes de su rebelión. A ver, ¿tenemos el micrófono? Sí, le damos a Oscar primero, así va a ser más ordenado. ¿Sí? En el cielo, antes de la rebelión, Oscar. En el cielo, antes de la rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, como el de los demás ángeles, era apacible y de notable felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Bueno, aquí está haciendo una descripción de Lucifer, un querubín, que la Biblia lo llama querubín cubridor, un querubín grande, cubridor. Lucifer, entonces, es un ser creado por Dios. Yo voy a ir valiéndome de citas bíblicas, pero no las vamos a leer por una cuestión de tiempo. A diferencia de los seres humanos que habitamos aquí en el planeta y según el libro de Job existen en otros lugares del universo, los hijos de Dios somos y venimos a la existencia de mamá y papá, ¿cierto? Así como pasó con Adán y Eva.
Ahora, la Biblia hace una distinción entre los hijos de Dios y los ángeles. Es más, en el libro de Apocalipsis encontramos que el mensaje de Dios fue dado por Jesucristo al ángel, el ángel se lo da a Juan y Juan nos lo da a nosotros. Entonces, ¿los ángeles de dónde vienen? Son criaturas directas de la mano de Dios, son creados por Dios, no tienen mamá y papá, sino que son creados directamente por Dios. Como sucedió con Adán y Eva, pero que después Adán y Eva fueron multiplicando la raza humana hasta lo que somos hoy en día. En el caso de Lucifer, la Biblia hace una distinción y dice que él era un querubín. Esta misma autora, Elena de White, menciona que hay en el universo 48 querubines, solo que tenemos uno que ya vamos a ver, está entre nosotros. Entonces quedaron 47. Un número que Dios, no sé si lo va a emparejar en algún momento, pero que es múltiplo de 12, como presenta también el Apocalipsis, como que hay muy importancia la numeración. Y no por aquella superstición que siguen algunos de que me voy a casar en tal día, o no voy a hacer esto tal otro por el número, sino en la simbología de la santidad, de la perfección. Dios incluso nos dio un planeta que gira en 24 horas y que la mitad es 12, al igual que las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén, tanto en la tierra, porque hasta ahora es así, como en el cielo tiene 12 puertas. Y así entonces lo rodean 24 ancianos, dice el Apocalipsis. Y hay 4 seres vivientes. Entonces ustedes ven que hay una perfección y una cuestión hecha a propósito, no casual, sino causal, que Dios sigue, así como con la vida de ustedes. Vamos a la envidia, que es un gran problema. Siguiente párrafo entonces, vamos con Cristina, después Julie. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer lo envidió y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Bueno, aquí vemos entonces que además de los seres humanos que mencioné, además de los ángeles, existía Dios. Y que Cristo era uno con Dios, es decir, que era Dios. ¿Sí? Pero por las características del mismo Cristo que nosotros vimos manifestado acá en la tierra, su humildad, este ángel pensó que podía ser igual que Cristo. Interesante. Era uno con el Padre antes que los ángeles. Antes que los ángeles sean, claro, porque también encontramos en el libro de Juan, tanto en la epístola como en el Evangelio, que en el principio no había nada, estaba solamente Dios. En el principio era Dios. Era el verbo, muy bien. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nada de lo que fue hecho sería hecho sin Él. Él es el sostenedor y creador del universo. Imagínense la grandiosidad. Pero también, para que un ser creado tenga la intención o crea que puede llegar a ser como, es porque es muy humilde. Y ustedes habrán encontrado en su vida personas realmente grandes, pero a la vez humildes, que incluso a veces fueron maltratados, no teniéndolos en cuenta. Pero para Dios, a Dios no se le escapa. Daniel fue tirado en un pozo de leones, maltratado, empujado, un anciano, pasar la noche ahí, pero Dios lo conocía. Tú eres muy querido en el cielo. Maravilloso. En el siguiente párrafo dice: Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, por eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. ¡Qué barbaridad!
Ahí ven entonces cómo la envidia y estos atributos no buenos se fueron desarrollándose en un ángel. ¿Y por qué estoy hablando de los ángeles si al principio dije de la invasión extraterrestre? Ahora ya van a ver. Y también quiero dar la solución que Dios propone para el planeta hoy. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era ¿qué? Sí, como se dice para mí, yo soy yo nomás, yo soy el mejor. Y decía un cómico argentino en un sketch, yo me amo, ¿no? Y entonces él se miraba a sí mismo y él mismo se amaba. Les dijo que de ahora en más toda la dulce libertad que habían tenido era porque él condicionó a Dios. Y entonces dijo que habían disfrutado los ángeles, llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar o no servir? Es decir, ahí entonces Satanás propone que lo que Dios demandaba era obligatorio, cuando nunca lo fue. Tanto, ya les digo, que Satanás pensó que podía ser igual a Cristo. Les declaró que los había congregado para asegurarles que no soportarían más esa invasión de derechos y los derechos. Y sí, es algo como lo que estamos escuchando hoy. Hay personas que quieren defender sus derechos contra los de los demás, pero dicen, yo puedo hacerlo, ¿por qué no? Me gusta. Y incluso viola los derechos de los demás. Eso es lo que Satanás está induciendo en el ser humano desde mucho. Hubo una discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios y se rebelaron contra la autoridad. No voy a seguir palabra por palabra el texto porque es muy extenso y quiero seguir viendo qué más nos dice. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a este poderoso ángel rebelde. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía en él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento. Hay cosas que nosotros no entendemos claramente, como por ejemplo la Trinidad, cómo es, por qué. Pero es evidente que hay dos seres muy humildes. Uno es Jesucristo, ahora llamado Jesucristo, después de haber venido a la tierra, y otra es el Espíritu Santo, que nunca lo van a ver demandando nada, pidiendo nada, no pide adoración, sin embargo es Dios también. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuiría la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Imagínense que ahí se argumentaron como para decir, no, sí, Lucifer. Ahora es interesante notar la tristeza, la angustia, porque dice los ángeles lloraron. Sí, quiero llegar a ese punto, muy bien, pero antes quiero decir lo siguiente. Ahí encontramos entonces la disputa por la autoridad, que viene a ser lo que estamos viendo hoy. Uno de los problemas gravísimos que está enfrentando el planeta es la desobediencia. No querer ajustarse a las normas de la naturaleza, a lo que nos hace bien, a lo que es sano, por ejemplo. No. Y entonces inventamos otra cosa. Me decía un muchacho esta semana que el uso de la cocaína es para mantenerse despierto, pero lo usan también los camioneros, los choferes. Estamos yendo contra la naturaleza y después nos va a cobrar. Ahora Lucifer da vuelta a la historia
Y entonces dice, no, si yo... Es más, todos los ángeles, cuando nacieron, cuando vinieron a la existencia, ¿a quién vieron primero? A Lucifer. Lucifer ya estaba. Porque Lucifer fue el primer ángel en ser creado. Entonces, cuando ellos dicen, pero, a ver, ¿cómo es? ¿No será que Lucifer y Jesús... Porque cuando ellos vinieron a la existencia, él ya estaba. Entonces él le dice, no ve que yo recibí la honra siempre. Este Jesús me está sacando mi puesto. Interesante. Giró todo y ahora lo pone a él primero y a Jesús atrás. Pero hasta ahí, usted podría decir, bueno, Dios podría haber intervenido y decir, bueno, chicos, esperen. No, porque existe algo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué no lo hizo? Lucifer no quiso escucharlos, a estos ángeles que trataban de decirle, Lucifer, no es así, mirá, Jesús es una persona buena, ¿por qué así? ¿Por qué vamos a incidentar? No, él siguió, no nos quiso escuchar y se apartó de los ángeles leales acusándolos de ¿qué? Y no es eso lo que dice mucha gente, no, tú eres un tonto, ¿por qué sigues esas cosas? Hay que divertirse, hay que vivir la vida, hay que tomar, hay que drogarse, hay que tener una sexualidad promiscua, abierta. ¿Qué es esto justamente? Esto mismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por iniciar la rebelión porque se fue contagiando. Hoy alguien preguntaba ¿por qué el ser humano? Y dice, porque el ser humano se ha contagiado de esto que Lucifer propuso. Nuevamente los ángeles leales le advirtieron y aseguraron cuáles serían las consecuencias. Pero ¿por qué Lucifer pensaba que no habría consecuencias? Porque nunca había habido consecuencias. Sí. Pero también Lucifer está acá, por eso la gente... Ahí ya vamos a llegar, claro, ya vamos a llegar a eso, es cierto. Entonces, ahí vemos que él albergaba la idea de que Dios era tan bueno, y ahí vemos lo que pasa con los papás muy buenos, las mamás muy buenas, el maestro muy bueno, es muy bueno, y tan bueno es que el alumno cree que no va a tener consecuencias y que va a poder hacer alguna trampita o un examen recuperatorio. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. Entonces el poderoso rebelde declaró que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil se le despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelente misión, excelsa misión. Él ya había avanzado hasta un punto donde él no quería retroceder. Y esto pasa mucho con los seres humanos también. A veces acometen un mal y después no quieren reconocer, porque si reconocen, pasarían por la vergüenza. Piensa que avanzaron muy lejos. También. Y sí, ¿cómo voy a retroceder? E incluso el enemigo les dice, ¿no? Bueno, ya estamos acá, una cerveza, 2 que van a ser, 3, y así vamos, ¿no? Una línea de cocaína, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. Así es la misma sustancia, el mismo sistema. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos para volver atrás. Y los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Acá hay una diferencia clave para nuestra vida. Cuando tienes un problema, ¿a quién recurres? Puedes recurrir a Dios, pero hay otras personas que no. Recurren a su propia cavilación o llaman a un amigo y vamos a poner que quieren hacer algo malo y no está bien. Entonces va a buscar a alguien que le diga que sí está bien. En cambio ellos fueron directamente a Dios y le presentaron la problemática. ¿Qué dice aquí Julie? El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. Una justa oportunidad. Aquí vemos otra vez
un anticipo de lo que les quiero mencionar. Aquí hay justicia. Podría inmediatamente haberlos expulsado, pero no. En esa batalla, ¿qué dice Rubén? En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definitivamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Entonces tuvo que dejar que el mal avance, como me decía Daniel, que trabajó mucho tiempo en laboratorio clínico, bioquímico, que había que hacer un cultivo y dejar que ver a ver qué crecía ahí, para diferenciar entre quién estaba a favor y quién no. Eso mismo está pasando hoy en el planeta. Está sucediendo una separación entre los que siguen el bien y los que no. Solo que el mal parece ser más abundante. Y ahí ocurrió lo que la Biblia menciona en el libro de Ezequiel, también en el libro de Apocalipsis, lo menciona esta señora Elena de White de la siguiente manera. A ver, vamos a pasar el micrófono a Nelson allá atrás. Nelson, ¿qué dice la cita? Guerra en el cielo. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios en aras de su ambición por exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Bueno, y aquí ocurre entonces un debate entre los dos grupos que ya se fueron formando, y se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, y Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Si Cristo era Dios, sí. O sea, pero hay... ¿Será que él creía que Jesús era un ser creado nomás? Y como él nomás también estaba en el cielo, porque Dios... ¿Qué creyó la sabía multitud? la divinidad de Jesús. ¿Qué creyó la multitud cuando vino a atrapar a Cristo? ¿A quién venían a atrapar? Venían con cuerdas, Como si fuera un delincuente. como si fuera un delincuente, y cuando lo iban a tomar, le preguntaron: ¿eres tú el que dices ser el Cristo? Y él dijo: yo soy. ¿Qué sucedió? Cayeron todos en el suelo. Por el poder de su palabra. Claro, porque pronunció las palabras que le dijo a Moisés, las mismas palabras que había pronunciado siempre, porque él es, no es fui, no es seré, es el eterno presente, Dios omnipotente. Cuando dijo yo soy, todos cayeron en el suelo. Pero ¿qué hicieron inmediatamente? Se pusieron de pie y fueron. Ahora, ellos no tomaron a Cristo, o Cristo dejó que lo tomaran. Y aquí pasa lo mismo. ¿Es Dios el que es tomado por sorpresa por Lucifer? No. Él ya lo sabía. Claro, Dios lo sabía y dejó que esto aconteciera porque era necesario. Además, aquí hay una clave que tiene que ver con la justicia y otra palabra más. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás. Disculpen, voy a ir más adelante. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. Ahí ven las manifestaciones del enemigo. Después ustedes pueden leerlo en el libro, le invito a que lo hagan. Para la felicidad de la hueste angélica,
pero la felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial de cumplir. Además, hasta el momento cuando Satanás se rebeló, siempre había existido el perfecto orden y la armonía en el cielo. Esto es significativo porque también tiene que ver con la vida. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos salud hasta que la perdemos. Esta gente, estos ángeles, no conocían el desorden, la muerte, no conocían hasta que sucedió. Alguien dijo una vez, ¿ves? Entonces tenía que existir el mal porque tenía que existir. Entonces hay algunas corrientes filosóficas que hablan del yin y del yang, de que siempre tiene que haber algo malo porque si no, no puede haber lo bueno. No necesariamente. Existía lo bueno. Inexplicablemente surgió lo malo. Se le llama en la Biblia el misterio de la iniquidad. Entonces hubo una guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron. Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus. Imagínense una familia y que tengamos que dejar salir a un hijo. Le pasó a Adán y Eva con Caín. ¿Le pasó a quién más? Después del diluvio. Sodoma y Gomorra, cuando pierden a Lot, a su esposa, voltea a mirar a Sí, otro pero lado. antes de eso, en el diluvio, Noé, ¿qué tuvo que hacer? Dejar ir a su hijo. Muy bien, dejar a su hijo Cam, tuvo que irse. No sé si usted lo experimentó. No nos ha sido fácil con Susana dejar ir a los hijos a independizarse, pero cuando eso es natural, pero ¿qué sucedería si usted ve que el hijo da un portazo y se va? O siente que su hijo no va a volver. Esto es lo que sintieron esta comunidad de ángeles. Dejar ir. ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde fue a echar? ¿A dónde fueron? A la tierra. A la Tierra. Un planeta que había sido ya creado. Cuando ustedes leen el Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba creada, pero estaba desordenada y vacía. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito para crear al hombre, para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se le pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Tendría el favor de Dios y podría conversar con los ángeles y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos, Adán y Eva, fuera del alcance de la desobediencia. ¿Cómo interpreta usted eso? A ver, vamos a darle a Susi. ¿Qué significa esta última parte de la cita? Dios vio conveniente que no. ¿Qué significa? Que no le parecía mal que Adán y Eva, que fueron creados perfectos, convivieran con... No, leer bien. Dios no creyó conveniente ponerlo a Adán y Eva fuera del alcance de la desobediencia. ¿Qué significa? A ¿No ver, lo querías poner a la desobediencia? no, es al revés. A ver, Pero dijo al revés. ¿qué dice Cristina? Dios quería como respetar esa libertad y ese libre albedrío. Darles libertad. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama eso? Justicia. Libertad. Y eso también es justicia. Eso también es Es lo que justicia. corresponde. Se le da libertad, entonces la persona decide si quiere Si seguirlo quiere o o no quiere. Entonces, cuando está diciendo la cita que no vio bueno dejarlos fuera del alcance de la desobediencia, quiere decir que podían llegar a ser desobedientes. Pero Oscar, al mismo tiempo probar al mismo tiempo probar, ¿qué cosa? su lealtad. Ah, muy bien. Me decía un chico que había estado trabajando con un señor que tenía mucho dinero y arriba del escritorio el hombre dejaba así una montaña de plátano. Y entonces el muchacho era un estudiante y dice: yo entraba y miraba todos esos billetes. Ay, Yo no estoy de acuerdo. transpiraba un poco y decía no.
Una vez estando en un banco, yo pedí $1000 de mi cuenta y me dieron 2000. Y me dieron 2000. Entonces le digo a la cajera, señorita, yo le pedí 1000. Y me dice, no puede ser. Y yo tenía los 2000 en la mano, ¿no? Y digo, ¿me voy? No me voy. ¿Me voy? No me voy. Y yo decía, si yo me voy a la puerta ya no vengo más. Y entonces digo, señorita, en serio, tengo $2000. Y le puse ahí, pum, ¿no? Y dice, a ver, y empieza a contar. Ah, sí. Y yo la quedo mirando, gracias. No quería admitir eso, ¿no? Y yo me fui con mis 1000, ¿no? Pero estuve esa tentación de un segundo, como yo digo a la gente, dura ¿cuántos minutos? Yo digo que dura 3 minutos. Segundos. Sí, en este caso segundos. Ella te habrá querido decir, ay, este Bobby, si yo era ya llevaba. Ya me lo llevaba, ¿no? Sí, pero el sentimiento de culpa después. Claro, ¿no? Y eso es lo que pasa con el ser humano. A veces son instantes, ¿no, Oscar? ¿Qué te dice Satanás? Qué tonto que sos. Vas a ser tonto. Toda la vida ¿no? Te quedaste comiendo. Encima la mujer te maltrató. ¿Por qué no te quedas con la mujer? Bueno, Además no era robo. claro, me lo había dado, ¿no? Susi. Entonces, Buena excusa esa. ¿se entendió? ¿Se entendió entonces que es que Dios lo dejó al hombre al alcance de esa posibilidad? El padre consultó entonces sobre esto y le consultó al hijo. Ahí ven que hay una relación muy estrecha, que Lucifer pensó que él también podía participar, ¿no? Pero no solo participar, él quería ser igual a Dios. Y después, como no le alcanzó, empezó a hablar mal de Dios y dijo que Dios era un tirano, ¿no? Y ahí viene la creación. El padre y el hijo. ¿Me puedes leer, Susi, la cita? El padre y el hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado. La creación del mundo, la tierra que salió de las manos del Creador, era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre medio había ríos, lagos, lagunas. La tierra no era una vasta llanura, la monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque yacían bajo la superficie, como si fueran los huesos de la tierra. Las piedras son los huesos de la tierra. Bueno, interesante cómo Dios fue creando el lugar para el ser humano. Las aguas también se distribuían con regularidad. Y después de crear la tierra, ¿qué sucedió, Susana? Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el padre y el hijo llevaron adelante su propósito, concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes en ella. Entonces Dios dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, y ahí viene la creación del hombre sobre el planeta. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada. Ahora sí pelirrojo seguro, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán, su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Bueno, sobre el que era pelirrojo es cierto, porque el término Adán en hebreo significa rojo o rojizo, entonces podría haber sido. Los pelirrojos se están extinguiendo en el planeta, cada vez hay menos, porque es lo que argumenta que es una cepa más pura. Así que felicidades a los pelirrojos. Aunque todo cuanto Dios había creado era perfecto y precioso, parecía que nada faltaba en la tierra creada por Él para la felicidad de Adán y Eva. Les manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. Además, ese huerto era el jardín de que Dios plantó árboles de todas las clases para brindar utilidad y belleza. Algunos de ellos estaban cargados de exuberantes frutos, de suave fragancia. Era todo hermoso. La tierra estaba revestida de hermoso verdor. Tenía plantas incluso que eran medicinales. Y también Adán y Eva están ahí en el jardín. Y ahí entonces, ¿qué dice Daniel? La santa pareja vivía muy dichosa en el Edén. Tenía dominio ilimitado sobre todos los seres vivientes.
El león y el cordero jugueteaban pacífica e inofensivamente a su alrededor, o se tendían a dormir a sus pies. Muy bien. Perdón, voy a avanzar. Adán y Eva estaban encantados con la belleza de su hogar edénico, se deleitaban con los pequeños cantores que lo rodeaban, revestidos de brillante y primoroso plumaje, los cuales gorgoteaban su melodía alegre y feliz. La santa pareja unía sus voces a las de ellos con armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre. Hasta ahí vamos. Entonces era un lugar perfecto, como el cielo. Continuamente descubrían en su edénica morada alguna nueva belleza, alguna gloria adicional. Todo yendo y reflejando al Creador. Pero, y acá viene, ¿no? Viene el problema, la tragedia. A ver, Daniel. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él ni lo tocaran para que no murieran. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él seguramente morirían. Bueno, y aquí vemos que el hecho de que exista el árbol de la ciencia del bien y el mal no era algo malo. Acá vemos que era una prenda de obediencia, la fe y el amor que Adán y Eva podían tener hacia Dios. Una razón de obediencia. En vez de pensar en la desobediencia, aquí Dios lo había puesto solo para que tuviera una señal. Es como la alianza, como una señal, ¿sí? Cuando Adán y Eva fueron instalados por Dios en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear. Satanás quedó sorprendido con esta nueva condición. Su felicidad se había disipado cuando él se fue del cielo, cuando él fue echado de allá. Entre ellos había continua discordia, acerbas recriminaciones entre Satanás, Lucifer y los compañeros que lo habían seguido. Antes de su rebelión estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión, porque no era que ahora estaban disfrutando de la felicidad. Y esto pasa mucho con el ser humano. Cuando se equivoca, él pensó que iba a tener, no sé, un Edén allá. Y no es así. Y a Satanás le sucedió lo mismo. Por eso ahora él intenta contagiar de su problema a todos los demás. Es como el COVID. Tengo COVID, bueno, que tengan todo, ¿no? Y entonces lo está haciendo a propósito. El COVID-19 para mí es quien lo haya creado o no, o la transmutación entre la bestia y el hombre, por detrás yo sé que está el enemigo, queriendo matar, robar tu libertad y destruir tu vida, o como la conocías. A ese, en vez de COVID, le tenemos que llamar Satanás, al virus este. Es así. Si pudiera volver a ser como cuando era puro e ideal, de buena gana abandonaría sus pretensiones de autoridad. Pero estaba perdido más allá de toda redención. ¿A causa de qué? De su rebelión. Muchas personas, dándose cuenta que están mal haciendo lo que están haciendo, continúan haciéndolo porque no quieren retroceder, por el orgullo. Y esto no era todo, había inducido a otros a rebelarse, y eso hizo que tantas vidas estuvieran en juego. Y Satanás considera su curso de acción y dice, y tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. No había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esta manera, y había acarreado ruina sin esperanza, no solo para sí mismo, sino para las huestes angelicales que lo habían seguido. Y el tremendo cambio que se había operado en su situación no había aumentado su amor a Dios ni a su sabia y justa ley. Porque uno diría, bueno, me fue tan mal que yo quiero volver allá y Señor perdóname, pero nunca en él hubo eso. Y contagió a todos los que estaban cerca. Inclusive trató de hacerlo con Adán y Eva.
Ahí entonces inventó medios para importunar a los ángeles celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Buscar también contiendas con ellos cuando entraban y salían. Habían ángeles de Dios que venían hacia el planeta Tierra o que iban en otras direcciones, compañeros de él. Entonces, ¿qué hacía él? Se ponía... Se mojaba, de hecho. Claro. Ustedes, que son los obedientes. Ustedes. Recuerdo que cuando solíamos ir a la iglesia juntos en familia con mis padres, mis parientes que no compartían esta fe nos llamaban la familia Conejín. Éramos 5 hijos, más mi padre, son 7. Nosotros éramos la familia Conejín. Porque mi papá había tenido muchos hijos y en cambio sus hermanos no. Uno de sus hermanos no tuvo hijos y otro había tenido menos. Y nosotros éramos menos. Y se burlaban de que íbamos a la iglesia y esas cosas. Bueno, la diferencia no la voy a poner a contar ahora, pero les puede pasar a ustedes también. ¿Por qué cerrar un taller un sábado que puedes dar producción? ¿Por qué no vender o comprar algo hoy? ¿Por qué no hacer otras cosas? Y pueden ser motivo de burlas. La conspiración contra la familia humana. Aquí sí, entonces le damos a Oscar. Oscar, a ver si puedes leerme esta cita. Satanás informó a sus seguidores acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces Él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Y ahí viene el plan, ¿no? De tratar de... y si no fallaba, podrían unirse a Adán y Eva, quienes estarían sometidos a la ira divina de lo mismo que ellos. Porque él estaba buscando cómplices, ¿no? A ver, si somos más, por ahí, zafamos todos. Si eso fallaba, entonces iba a ocurrir que podrían estar todos en el mismo lugar. Advertencia para Adán y Eva. A ver, vamos con Cristina. Dios reunió a la hueste angélica para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. Se decidió enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia de Satanás. Los ángeles contaron a Adán y a Eva la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Entonces, ¿sí sabían? Sí. Bueno, ahora se dan cuenta por qué le titulé la invasión extraterrestre. Porque en realidad no son de la Tierra. Ni Lucifer, ni sus ángeles, ni estos ángeles de Dios, que eran compañeros todos. ¿Quiénes son sí de la Tierra? Usted y yo somos del polvo de la Tierra. Pero Lucifer y estos ángeles. ¿Se los ve? En el tiempo que Adán y Eva compartían con estos ángeles y con el mismo Dios, sí ellos los veían. ¿Por qué ahora no los vemos? Lo veían. Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no? No voy a profundizar demasiado, yo hice una investigación al respecto, pero le digo fácilmente que no todo se ve. Por ejemplo, usted, el aire que me separa de la cámara que me está grabando, o de cada uno de ustedes que están acá, no se ve, pero está. Cuando usted mira la atmósfera y está despejada, ¿de qué color la ve? Azul. Celeste, azul. ¿Por qué? Porque el oxígeno en grandes cantidades es azul, pero acá no se ve, pero está. Y me muevo entre medio del aire. Sin embargo, cuando voy muy rápido, cuando usted va en bici o en moto, el aire le choca en la cara, es más, le dobla las pestañas, ¿no? Por eso hay que usar casco, siempre usé casco, ¿no? Aún si va en bici. Y protección. Es decir, que está, pero no se ve, pero está. Esta pared aquí es bien sólida, esta casa es antigua y bien hecha. Y no puedo pasar por la pared, porque mi sustancia también es bastante sólida. Ahora, si yo tuviese la posibilidad de manejar mis moléculas, podría atravesar la pared. Porque de hecho, los virus, y de paso el COVID-19, ¿dónde está? Aquí. Mi antivirus, supuestamente. Aquí lo encontré.
El COVID atraviesa Pero el virus esta está tela, en todos lados. sí, no vuela en el aire, está en la saliva, por eso que estoy a una distancia bien grande de ustedes. Entonces lo que ayuda es a atajar mi saliva, la mía. Pero los virus atraviesan el plástico, para que usted tenga una idea, ¿no? Porque son tan pequeñitos que pueden atravesar entre medio de las moléculas, se pasean así, ¿no? Como yo puedo ir acá, esquivando la mesa, y entro, ¿sí? Por eso que es importante tener la piel sana, para que los virus no puedan entrar, y no solo el COVID, sino pueden haber otros. ¿Cómo se contagia una persona con el herpes zóster? Es un virus incurable y atraviesa la piel, entra en el torrente sanguíneo. Así entonces, no todo lo que usted ve es tan sólido como para no poder atravesarlo. Usted y yo estamos ahora transmitiendo esta señal, y acá entre ustedes estamos usando un micrófono inalámbrico. ¿Y cómo puede ser que usted está hablando en ese micrófono y yo también? ¿No tiene cable acá? ¿Qué magia? Y ahora sale por el sonido. ¿Y cómo las ondas entonces de transmisión de mi teléfono o de la cámara pueden llegar hasta donde está la persona? ¿Y si no se ve? Entonces no necesariamente porque no lo vea no exista. Sí existe, aunque no lo vea. Ahora bien, ¿los ángeles pueden materializarse? Sí, lo han hecho, tenemos registros en la Biblia y muchos seres humanos han atestiguado de eso. Ya escucharon una vez el testimonio de Susana hablando de cómo un ángel le dirigió. A mí me ha pasado también de sentirlo, no verlo, pero sentirlo, y me salvarme la vida. ¿Usted también? Ahora, también existen los del mal, y yo no lo vi, pero lo sentí y lo escuché. En dos casos específicos en mi vida que enfrenté, no pacientes psiquiátricos, sino un poco más, por las muestras que estaba dando, y que dijo mi nombre cuando yo todavía estaba en la puerta y no me conocía, y ya sabía que yo estaba ahí. Entonces el enemigo existe, la Biblia lo atestigua, Jesucristo mismo lo identificó, hasta le preguntó y el demonio dijo: yo soy legión, estuvimos estudiando esta mañana. Entonces el enemigo se identificó, estaba dentro de un hombre como una legión de ángeles malignos. San Agustín, haciendo una descripción de esto, se puso a elucubrar ideas y dijo: bueno, podría haber en la punta de un alfiler muchos ángeles. San Agustín ya también lo había afirmado. Entonces, no todo ocupa el espacio o el lugar que usted y yo estamos ocupando. Y eso es posible y lo explica la física y la física cuántica. Hago esta explicación porque es interesante notar de que hoy usted no los ve, pero podrían estar. ¿Del mal o del bien? ¿Cuáles quiere tener cerca? Pero ¿saben que algunos quieren tenerlos del mal? Ustedes saben que hay personas que adoran a Lucifer, los invocan, muy bien. Yo tenía una paciente que me decía que usaban drogas para poder invocarlo y para que se presente, porque el enemigo no puede salir de su dimensión. Pero hacen pacto también con él. Claro, el enemigo no puede salir de su dimensión, pero los ángeles de Dios pueden salir de su dimensión tampoco. ¿Por qué? ¿La palabra cuál es? Justicia. Entonces, si ellos no van a salir de su dimensión porque Dios los sujetó en esa dimensión, tampoco vamos a hacer trampa y nosotros vamos a salir de la dimensión. A menos que el ser humano lo invoque. ¿A quién estás invocando? ¿Al del bien o al del mal? ¿Y cómo le podemos invocar? A través de nuestros actos. ¿Qué actos demuestran que yo quiero entrar en comunión con los seres celestiales? La oración, muy bien. ¿Y qué otra cosa? La alabanza. La alabanza. ¿Y la? Palabra. Tu palabra. Cantábamos hoy, ¿no? Ahora, si tú estás haciendo otra cosa, estás mirando otra cosa y estás... ¿A quién estás invocando? Estamos por poderío de Satanás. ¡Claro! De la dimensión de Satanás. Entonces les informaron con claridad que el árbol del conocimiento había sido puesto en el jardín como prueba de su obediencia y su amor por Dios.
que los santos ángeles solo podían conservar su condición exaltada y feliz si eran obedientes, que ellos estaban en una situación que similar, que podían obedecer la ley de Dios y ser infaliblemente felices, o desobedecerla y perder su elevada condición y caer en la que, en la desesperación igual que el ser humano. Informaron con claridad. Dijeron a Adán y Eva que el ángel más excelso quería, que quien seguía en jerarquía a Cristo, no había querido obedecer la ley de Dios. Ahí está la confirmación otra vez de que Jesús era uno con Dios y que Lucifer era el primerito que seguía, Pero ¿no? también dice que Satanás se puede vestir de ángel de luz, Porque es ángel de Dios. pero de mentira. Luz, Se cree tanto que lo Lucifer. mata. Claro, Lucifer, él era un ángel excelso que se caminaba sobre las piedras de fuego, que estaba al lado de Dios. ¿Qué más lo puede asombrar? ¿Por qué Satanás no te cuenta bien la historia? ¿Por qué él no se revela y dice, bueno gente, miren, yo soy el malo y la cosa es así? ¿Por qué no? Y no le conviene. Y no le conviene, muy bien. No le conviene. Porque nunca dice la verdad. Nunca dice la verdad, porque Y todos, el padre es la mentira. y todos subiríamos despavoridos a Cristo. Ah, exactamente, y no le conviene. Entonces le dijeron que Satanás se había propuesto hacerle daño. Y ahora yo le quiero decir a ustedes que eso es así. El enemigo usted no lo ve, pero está denodadamente interesado en hacerle daño. Si puede, lo va a matar. Y si le conviene, ¿eh? Porque si usted es un santo, no le conviene matarlo, porque entonces usted se queda santo. Primero va a tratar de hacerlo bajar de la santidad y ahí lo va a matar. Alguien estuvo cerca de un león rugiente. Terrible, ¿eh? Sí, Terrible. cuando uno lo ve en el zoológico, ¿no? Y ahora hay un vidrio, estábamos con Susi y el león venía, ¿no? Y el león te ponía la pata así, una pata enorme. Pero estaba el vidrio. Estaba el vidrio de por medio, ¿no? Es terrible. Bueno, entonces, si desobedecían los mandamientos de Dios, entonces Satanás tendría poder ¿para qué? Entonces, si tú claro, ¿dónde está la clave? En la obediencia, gente. La obediencia. ¿Y qué me está diciendo el mundo? No hace falta. Qué exageración. Claro, qué exageración. Hay que ser libres, dicen. Hay que disfrutar de la vida. Y siendo que esa libertad es desobediencia. ¿Se dan cuenta? La historia está contada al revés. La libertad verdadera es la obediencia. Sin embargo, la gente me está diciendo que la desobediencia es la libertad. ¿Te das cuenta? Es el mismo argumento que usó Satanás. Ahí habla de la transgresión a la ley de Dios. Claro. Esa ley de Dios que existía ya era la misma ley. Esa ley de Dios ya existió siempre, solo fue de vuelta o hecho recordar a los seres humanos en el Sinaí con Moisés, pero esa ley ya era preexistente, porque si no, ¿por qué en el cielo iba a ser expulsado Satanás si no existía la ley? Inclusive el quinto mandamiento. El El quinto de honra a mandamiento tu del padre. padre y la madre, no así como ser humano, pero sí había una obediencia al Padre Celestial. Los ángeles eran hijos de ese padre, no tenían madre, tenían padre, pero nosotros sí tenemos papá y mamá, ¿no? El quinto mandamiento que está mencionado. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, finalmente, mi Padre Celestial es Dios y mi mamá, o sea, las dos Los cosas. ángeles no fueron creados a imagen de los niños. Los ángeles de Dios fueron creados, pero no dice a su imagen y semejanza. Nosotros sí. De hecho, tienen alas, por ejemplo, que nosotros no tenemos. Pero somos imagen de Dios. Sí, la imagen sería lo interno y la semejanza lo externo, ¿no? Lo que dice la descripción biológica, genotipo y fenotipo, pero además hay una idea, un deseo interno tuyo, en tu mente, tu deseo espiritual, hacia dónde va. Eso es importante. Es importante, claro, es importante. A ver, Susi, ¿qué dice ahí? Los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído. Ahí tenemos entonces que ya le habían advertido que no se separen. Y también eso puede servirnos a nosotros como hogar,
como Iglesia, amigos, como iglesia, claro. familia, Los ángeles aconsejaron esto se separaron. y viene la tentación y la caída. Quiero llegar al final. Ustedes tienen tiempo después de leer el libro. Acuérdense, está en PDF o en papel. Si vive acá en Paraguay, se lo doy gratuitamente. Viene la tentación y la caída. A ver, ¿quién me ayuda con el micrófono? Cristina. Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Se ubicó en el árbol de conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Aquí otra vez, Satanás dice: a mí que me importa lo del árbol de la ciencia del bien y del mal, yo me lo voy a comer. O sea, nuevamente desobedeciendo, poniéndose en contra. Sin darse cuenta, Eva se separó de su esposo, absorbida en sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. ¿Cuántas veces nosotros decimos: no, a mí no me va a pasar? Confianza propia. Claro, cuando estamos tratando a adictos, le decimos: no frecuentes las personas que están consumiendo. ¿Qué hacen? No, dicen: mira, yo ya estoy seguro, no me va a pasar. ¿Y qué sucede? Cae otra vez, viene la recaída. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. A ver qué es, qué será, ¿no? Y ahí, ¿Y cuántos caen por la curiosidad? claro, sí. Eso iba a decir. Ese término curiosidad, yo he escuchado que la mayoría de personas que caen en esclavitudes es por curiosidad. ¿Qué no pasa? por maldad. Claro, yo pongo una foto, digamos, Cristina pone una foto en su Facebook y alguien dice: ay, qué linda que estás, bombón. Y ahí, chample, ¿quién fue que me dijo? Ay, qué churro que es. Y ahí empezamos, ¿no? Plingy, plingy, plingy. Cuando quiere acordar, Cuando voy ya está comido. ya la serpiente hizo su tarea, ¿no? Entonces, El bombón es asesino. ella, ¿qué hizo? Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios había prohibido tan decididamente que comieran de su fruto y lo tocaran, si es tan lindo. Ay, este churro, qué lindo que dice, puede decir Julie, ¿no? Ay, pero no es, él me parece que no es cristiano. Ay, no importa. Me convierto. ¿Quién es Sam? Yo lo voy a convertir, claro. Sí, ¿qué ha pasado? El pecado es agradable, sí. Con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto. Y ahí tuerce viene. la pregunta inclusive. Claro. Que el Señor dijo: un árbol, todo puedes comer Bueno, menos uno. Y Satanás él te las da atrae. siempre la vuelta y te dice: esto es fantástico. Tirate de acá del puente con la goma en los pies que no te va a pasar nada. Y la gente: no. Tirate del paracaídas, qué lindo. Ustedes se dan cuenta que la gente está haciendo cosas locas, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede. Buscando sensaciones. Sensaciones, claro, nuevas. La serpiente hace eso y sigue haciendo hasta hoy. Y la curiosidad de Eva se había despertado y en vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. ¿Qué habían dicho los ángeles cuando les sucedió lo mismo? ¿Se fueron a dónde? A Cristo. A Cristo. Fueron a Dios a preguntarle qué le parece. En cambio, Eva, ¿qué hizo? Se quedó y comenzó el diálogo. Y comenzó la tentación. Y entonces Satanás, quien hablaba, no era la serpiente, y Eva estaba encantada, halagada, infatuada. Satanás le decía: elogiaba. claro, vos sos muy inteligente, mujer, no podés estar atada a nada. Ahora con esto vas a ser totalmente libre y vas a ser como Dios. Otra vez, ¿no? ¿Qué quería hacer Satanás? Igual a Dios. Y ahí viene, ¿no? Pero esta vez, esa voz extraña debería haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella tan libremente. En cambio se puso a discutir con la serpiente y ahí saca, ¿no? Ya saben ustedes qué sucedió, empezó el diálogo y Eva entonces toma el fruto.
Satanás quería introducir la idea de que el comer del árbol prohibido recibirían una nueva clase de conocimiento. Y eso es lo que el mundo trata de decir una y otra vez. La desobediencia. Vas a ver. No te va a pasar nada. Hacelo. No lograron entender lo que Dios ha revelado. No logran. Muchas personas no logran entender esto y menosprecian sus explícitos mandamientos y procuran sabiduría separados de Dios y tratan de comprender lo que Él ha decidido vedar a los mortales. Se ensoberbecen en sus ideas de progreso y se sienten encantados por sus propias vanas filosofías, pero en relación con el verdadero conocimiento andan, ¿qué? A tientas en la oscuridad de la medianoche. Eso es lo que nos está pasando hoy. Y yo les propongo despertar y darnos cuenta. O estamos del lado del bien, o estamos del lado del mal. La invasión extraterrestre ya sucedió hace mucho, por lo menos 6.000 años atrás. Los seres extraterrestres están en la tierra, se llaman Satanás y sus ángeles. También hay ángeles de Dios que tienen la misión de venir a salvarnos, a ayudarnos. Y entonces quiero mostrarles una cita final que es el propósito de los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Ahí. ¿Qué harán los ángeles de Dios? ¿Cuál será su misión? Ayudarnos. ¿Se acuerdan que los ángeles de Dios fueron enviados por Dios para hablar con Adán y Eva? ¿Y ahora qué puede pasar? Si yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, ayúdame, Señor, instrúyeme, sálvame, como hizo Daniel. ¿Se acuerdan cuántos días oró Daniel antes de recibir la respuesta? 21 días. 21 días, muy bien. 21 días orando por lo mismo. Y apareció Gabriel, que es uno de los querubines. Apareció Gabriel. Y le dijo, Daniel, desde el principio de tus oraciones, yo ya salí para contestarte. Y le empieza a explicar, que no hace falta, ¿no? Pero le explica a ver por qué no había podido darle la explicación. Le detuvo al rey de Persia, que era Sí, Satanás, no le permitió. No le permitía, hasta que vino Miguel. De paso, el nombre Miguel significa quien como Dios. No vayan a creer que es un ángel. Es un arcángel. ¿Qué es arcángel? Está por encima de los ángeles. Pero Miguel no es Jesús. Entonces Miguel es quien como Dios. Está por encima de los ángeles. ¿Se acuerdan que ahí aprendimos ya en este tema que ¿quién está por encima de los ángeles? Jesucristo. Mijael no aparece en el relato bíblico, pero es parte de la tradición, ¿sí? Como Rafael también. Todos los nombres terminados en él significan Dios, ¿no? Micael es de la misma raíz de Miguel, ¿no? Puede ser, claro, sí. Nombre. Sí, es muy parecido, que se podría pronunciar en hebreo de esa manera. Miguel. Vamos a leer esta cita, por último. Gracias, Julie. Pero a los ángeles se les asignó una tarea, subir y bajar con el bálsamo fortalecedor, procedente de la gloria, para suavizar los sufrimientos del Hijo de Dios y servirlo. También tendrían la tarea de guardar y proteger a los súbditos de la gracia de los ángeles impíos y de las tinieblas que constantemente arrojaría contra ellos Satanás. Y como era posible que Dios alterara o cambiara su ley para salvar al hombre perdido y a punto de perecer, por eso permitió que su amado Hijo muriera por la transgresión del hombre. Bueno, y ahí entonces concluyo diciendo que ante la caída del hombre viene la solución. Pero la única solución posible era que Dios mismo pagara el precio. Nadie podía pagar el precio, sino Dios. Por eso este precio no podía ser pagado por una mujer humana, por un hombre humano, por un ángel. Solamente Dios, en la persona del Hijo, Jesucristo, Jesús el Cristo, vino a la tierra, vivió como un ser humano, pero era Dios. Y muere en la cruz, dando la solución a la distancia. Y hoy podemos ir al Padre, guiados por el Espíritu Santo, mi oración,
y recibir una respuesta que puede ser con la presencia celestial. Recuerdo una vez que dijo Marité, yo vi que había algo ahí adelante. Entonces esa presencia celestial a veces no la podemos ver, pero así como los perros ladran cuando hay la presencia del enemigo, encontramos más de una vez, lo hemos experimentado con Susana al predicar, que hay barullo entre la gente, porque a veces estuvimos en congregaciones de 500 o más miembros, hay mucha gente, muchos niños, y progresivamente se empieza a ver silencio, 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 hasta que no vuela ni la mosca. La presencia de Dios, su silbido apacible, qué lindo podría ser experimentarlo donde quiera que estemos. Entonces busquemos la presencia a través del estudio de su palabra. Tenemos la posibilidad de comunicarnos con Dios a través de la oración, sin batería, sin conexión, sin saldo, gratis. No nos quedemos con nuestras propias cavilaciones. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Hago? ¿No hago? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Vamos a Dios y preguntémosle a Él qué opina. Pero si me dice no lo hagas, no voy a buscar otra opinión para que me diga lo que yo quiero hacer. Porque eso es mi problema. Mis propios deseos carnales, humanos. Razonamos mucho. Es que estamos buscando lo que a mí me conviene. Es como si el médico me dice, bueno, usted tiene diabetes, no va a poder comer azúcar. Ah, este médico no sabe nada. Me voy al médico naturista. Mire, no, pero tome este... Perdón por los naturistas, ¿no? Porque puede haber algunos muy buenos. Y me dice, no, tomate este remedio, sin nada. Y vamos. Y ahí vienen las consecuencias. ¿Sí? Cantemos juntos para terminar, alabando a Dios, poniéndolo a Él por encima de todo, como siempre, diciendo, Señor, tú eres el autor, consumador de todo lo que tengo. Tú eres el Santo de Israel. Y tú eres el que puede hacer un milagro en mi vida. Ser que vive, alabe el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Todo nombre se inclina ante Él todos caen, pero el Señor solo pide de nosotros la obediencia, disfrutar de la libertad. Todo ser que vive, alabe el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Y aun siendo polvo con todo lo
confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Querido Padre y Dios nuestro, que moras en los cielos, Señor, en esta mañana queremos rogarte que tus ángeles, tu presencia, el Espíritu Santo nos acompañe, nos permita disfrutar de este hermoso sábado y también, Señor, que nos acompañe durante nuestra vida hasta aquel gran día cuando te veamos venir en gloria y majestad con todos tus ángeles para venir a rescatarnos de este lugar. Satanás no va a triunfar. Tú eres el que ha triunfado en la cruz. Tú ya diste un golpe mortal al enemigo. Ahora solamente falta la consumación de esta libertad absoluta y solo estás aguardando nuestra decisión. Por eso, Señor, permite que podamos disfrutar de la libertad ahora y para siempre a través de la obediencia de tu voz de amor que está en tu palabra y que has enseñado desde siempre y será para siempre, en el nombre de Jesús, que dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Que tengan un muy feliz día. Muchas gracias. Y recuerden, los ángeles de Dios están alrededor de ustedes. Amén.